Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo manualmente podemos obtener las componentes principales solamente para el caso de el dataset de iris, pero solamente con las variables largo de pétalo y ancho de pétalo. La idea de este ejemplo es tratar de incorporar los fundamentos principales de la técnica. Entonces, estamos frente a un dataset que tiene 150 observaciones de flores iris y tenemos solamente las dos características en pantalla, el largo y ancho de pétalo. Lo primero que vamos a hacer es definir un centro desde donde vamos a tomar medidas. El dato original, los datos que vemos en pantalla que están relevados, cuando se midieron, se hicieron con una regla que está graduada de 0 hacia el infinito positivo. Lo que vamos a hacer ahora es centrar estas medidas con respecto al promedio. Para eso vamos a necesitar entonces los promedios para cada una de las variables. O sea que vamos a armar nuestro vector de promedios. Voy a poner promedio largo de pétalo, promedio ancho de pétalo. Simplemente indicamos acá la función promedio, marcamos todos los valores y ahí está. Nuestro valor promedio es 3.758 centímetros. Lo mismo para el ancho. Vamos a reducir un poco los decimales para que sea más fácil de leer. Y acá tenemos nuestros valores promedio. Lo que vamos a hacer ahora es centrar nuestros datos con respecto a su propio promedio. Vamos a colocar acá largo de pétalo, pero centrado. Y acá ancho de pétalo, centrado. ¿Cómo se hace el centrado? Tomo el valor que tengo, en este caso el 1,4, y le resto su promedio. Ahora vemos que esta primera observación, que tenía un valor de largo de pétalo de 1,4, con respecto al promedio, que es 3,76, es mucho menor. Por eso el centrado nos da negativo, menos 2,36. Repito la operación para todas las observaciones. Vemos que en algunos casos hay pétalos más grandes, que supera, otros que son más pequeños. Pero siempre recuerden referido al centro, que sería el vector de promedios. Repetimos para el ancho, el valor observado menos el promedio. Y ahí tenemos todos los casos, algunos positivos, algunos negativos. Recuerden de nuevo, el 0 no indica ausencia, sino que es el caso promedio, o la flor promedio. Bien, vamos a hacer un gráfico. Empecemos graficando. Vamos a insertar gráfico. Vamos a pedir un gráfico de dispersión. Vamos a indicar que use los encabezados. Y ahora le vamos a pedir que el largo esté en el eje X y el ancho esté en el eje Y. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Vamos a agregarle títulos. En el eje horizontal vamos a poner entonces ancho del pétalo, pero centrado. Y para el vertical, largo, pétalo, centrado. Centrado. Estas son nuestras observaciones. Si buscamos la primera flor, tenía 1,4 de largo y 0,2 de ancho, pero versión centrada es menos 2,36, será por aquí, y menos 1 del ancho. O sea que estamos en algún valor por aquí. Bueno, ahora lo que queremos hacer es obtener o crear dos variables nuevas. Van a ser dos variables especiales que van a tener la característica de que van a lograr maximizar
la varianza que esté sobre el eje, sobre la variable en sí. Si lo miran acá gráficamente, la, la máxima separación entre todas las observaciones, la dispersión, estaría en una recta orientada más o menos a 45, 30, 45 grados, en esta dirección. Si yo midiera la distancia entre este punto y el punto que está acá arriba usando una regla, colocaría la regla entre los dos puntos y tomaría la medida. Si yo coloco la regla horizontalmente y de este punto bajo una línea y mido esa distancia, va a ser menor. Lo mismo si lo hago en vertical. Si yo coloco la regla verticalmente y tomo la distancia vertical entre este punto y el más alejado, me da menor. Entonces, la máxima dispersión o la máxima varianza está en esta dirección, que es la distancia entre estos dos puntos. Entonces necesitamos medir distancias, básicamente. Por eso entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la distancia de cada observación al centro. Para eso voy a poner acá distancia al centro. Para eso vamos a usar el teorema de Pitágoras. La distancia al centro va a ser, piénsenlo como triángulos, ¿sí? Si yo quiero el punto que hablábamos recién, tenemos una distancia vertical, una distancia horizontal. Cada una de estas forman catetos de un triángulo. Si yo sumo los cuadrados de los catetos, me da el cuadrado de la hipotenusa. Esa es la distancia del centro que vamos a considerar. Entonces vamos a poner más el valor de la longitud centrada elevado al cuadrado por Pitágoras, más el ancho centrado también al cuadrado. Y esta es la distancia que está esta observación del centro, 6,56. Lo voy a repetir para todos los casos. Bien. Ahora vamos a colocar nuestra nueva variable que vamos a llamar Z1. Y otra variable que se va a llamar Z2. Estas variables Z1 y Z2 van a ser nuevas variables que van a representar estas longitudes y anchos. ¿Cómo se calculan? Por combinación lineal. Z1 va a ser igual a una constante, podemos llamarla constante 1, por el valor del largo de pétalo centrado, más otra constante por el ancho de pétalo centrado. Entonces vamos a colocar acá dos coeficientes, coeficiente 1 y coeficiente 2. Para calcular Z1 entonces vamos a hacer, pongo un más. Los coeficientes podemos colocar 1 y 0, si quieren, empezamos así. Entonces Z1 va a ser este valor por lo que yo tenga de longitud, más el valor de abajo por lo que tenga de ancho. Si ven, va a coincidir exactamente Z1 con la longitud de centrado, porque el valor del coeficiente 1 es 1 y el coeficiente 2 vale 0. Voy a repetir para todas las celdas. Y ahí tengo el valor que toma esta nueva variable, que se llama Z1, para el caso de esta flor. Lo que antes era menos 2,36 y menos 1, ahora es menos 2,36, 35,8. Acá está redondeado en dos decimales, acá está en uno solo. ¿Sí? Ahora vean qué pasa si en vez de un 1 pongo un 2. Aumentó. Pongo un 3. Pongo un 4. Pongo un menos 1. Ahora se hizo positiva lo que antes era negativo. Menos 5. Menos 10. Entonces vean cómo este valor controla directamente el valor de Z1. Ahora tenemos que ver cuál es el valor de los coeficientes C1 y C2 que me interesan. Entonces para eso necesitamos maximizar la suma al cuadrado de los valores de Z1. Y uno podría argumentar de dónde salió esa fórmula. Bueno, el razonamiento es el siguiente. Tenemos
nuestro eje de recién, centrado. Ahora tenemos un punto por acá. El triángulo que se forma con las coordenadas originales es este. ¿Sí? Entonces ahora la idea es la siguiente. Ahí está. Voy a colocar una recta cualquiera. Supónganse que yo propongo esta recta. Y ahora contra el mismo punto yo quiero medir la distancia. Entonces mi distancia ahora va a ser así. Mi triángulo ahora es de esta forma. Este cateto es lo que estamos llamando la coordenada Z1. Este cateto de acá va a ser nuestro desvío o diferencia. Y la hipotenusa es la distancia que teníamos antes. Esa no cambió, es la misma, es invariante. Esta es la distancia original. O sea, esta distancia que estamos viendo coincide, pues fíjense que está dibujado igual, coincide con la distancia del triángulo negro. El triángulo negro, este era la longitud de pétalo y ancho de pétalo, o al revés, disculpen, ahora sí me confundí. Estas eran las coordenadas originales. Y ahora yo estoy viendo qué pasa sobre esta recta o esta línea que se llama Z1. Para el mismo punto que estoy analizando, que está acá, si lo veo en el sistema APLP, tengo este triángulo. Y si lo veo ahora con este Z1, se me forma este otro triángulo. Entonces, ¿cómo sé cuándo la línea de Z1 está correctamente ubicada? Cuando se maximiza esta distancia. Cuando la mayor cantidad de varianza o información está contenida en la línea Z1. Yo estoy buscando eso, orientar la línea Z1 para que tenga la mayor cantidad de varianza contenida. Entonces, vamos a volver acá a la planilla. Entonces ahora necesitamos medir, voy a sacar por un segundo el Z2, necesitamos medir esa varianza en lo que es Z1. Entonces vamos a hacer Z1 al cuadrado. Y ahora vamos a poner acá suma de Z1 al cuadrado. Y ahí tenemos un resultado. 464,32. Vamos a ver si podemos ver los decimales. Podemos sacar todos los decimales. Y ahí tenemos un valor. Vamos a probar con el número 2. Aumentó. Número 3. Aumentó. Número 5. Número 100.000. Número 1.000.000. Como verán, el número se podría colocar lo más cerca de infinito que me permita la máquina y eso va a maximizar la suma de la varianza. Pero esto no se puede hacer porque hay una restricción que la dirección tiene que estar contenida en un círculo de radio 1. ¿Qué significa eso? Que C1 al cuadrado más C2 al cuadrado tiene que valer 1. Sí o sí. Vamos a despejar C2. Entonces C2 va a ser 1 menos lo de arriba al cuadrado. Y todo esto va a ser con la raíz de todo eso. Entonces ven que ahora no hay una solución. Voy a volver al 1. Y ahí me dice sí. Para el 1 le corresponde un 0. Entonces yo ahora no puedo poner cualquier cosa. No puedo poner 2. Porque se va fuera del círculo de radio unitario. El máximo valor de C1 es 1.
Lo más chiquito que puedo poner de C1 es menos 1. Ven que la suma cuadrática no aumentó. Voy a colocar acá para acordarnos cuál fue el último máximo que encontramos. Ven qué pasa si pongo 0. Si coloco 0, el valor de C2 dentro del círculo es 1. Y me da 87. No supera este valor. O sea que no puede ser, C1 no puede ser 1. Vamos a probar con otro valor. 0,5. Subió 384, pero no supera el valor que teníamos. 0,6. 0,7. 0,7 es mayor. O sea que ahora dejo 465 como el máximo que obtuve. 0,8. 514. Es mayor, me estoy acercando. 0,9. 544. Recuerden que el 1 era menor, o sea que no es 1. Estoy en 0,9. 0,95. 0,9. 0,91. 0,92. 0,93. Bajó. O sea que está más o menos en 0,92 nuestro valor. Y ahí obtuvimos los dos coeficientes que nos garantizan que se maximiza la varianza en Z1. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el valor de Z2. Esto tiene que ver con álgebra. Cuando yo tengo un vector Z1 en este caso en las direcciones Y y J y están en el plano R2, yo tengo un vector que sale del plano, que sería el K. Entonces, si yo hago el producto cruz entre los versores directores del Z1 y el del plano, puedo encontrar la expresión para Z2. Se los voy a resumir. Simplemente lo que hay que hacer para obtener el Z2 es utilizar los coeficientes que determinamos recién, pero cambiando el orden y el signo. Entonces, el Z2, lo voy a anotar acá para recordarlo, Z2 va a ser el C2 por la longitud de pétalos centrados menos el C1 por el ancho de pétalo centrado. La explicación de esto es por el producto de vectores. Entonces voy a hacer esta cuenta, o sea que es este valor por la longitud pétalo centrado menos este coeficiente por el ancho de pétalo centrado. Y este valor que acabamos de obtener es el Z2. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este gráfico, pero ahora lo vamos a cambiar. En vez de graficar ancho pétalo centrado versus largo pétalo centrado, vamos a usar nuestras dos variables nuevas, Z1 y Z2. Vamos a cambiar aquí. Vamos a pedirle que grafique columnas G y latina. Entonces la columna 1, el eje horizontal va a ser Z1 y el eje vertical va a ser Z2. En los títulos vamos a cambiar esto. El horizontal es nuestra variable nueva que se llama Z1 y la otra variable se llama Z2. Entonces, si ven acá la gran diferencia, seguimos teniendo las 150 observaciones, pero ahora lo estamos viendo en otro sistema coordenado que está dado por Z1 y Z2. Antes era ancho pétalo centrado, largo pétalo centrado. Ahora en Z1 y Z2, fíjense que en Z1, en esta dirección, yo tengo la mayor dispersión posible de mi información. ¿Sí? Que es lo que estábamos buscando alcanzar. El valor justo no es 0,92, sino que es 0,92.
9218 creo. Vieron que ahí se corrió un poquitito para abajo. Vean qué pasa si yo pongo un 1. ¿Sí? La máxima dispersión está en una dirección que no coincide con Z1. Vean qué pasa si pongo 0. De nuevo. Vean qué pasa si pongo 0,5, 0,8, 0,9, 0,99, 0,98, 0,95, 0,92, como estábamos recién, 0,9218. ¿Sí? Esta es la dirección óptima donde se maximiza la varianza en esta dirección. Y de eso se trata el análisis de componentes principales. Su primer paso es lograr lograr transformar las variables originales en otras donde se maximiza la información o la varianza, como vemos en estadística, en un conjunto de direcciones que además tiene la propiedad de que son ortogonales. La Z2 es ortogonal con Z1. Son independientes. No tienen correlación. Lo podemos calcular también eso, es un tema interesante. Vamos a calcular coeficiente de correlación. Vamos a hacer la longitud centrada. Así. Perdón, sí, la longitud de pétalo y el ancho de pétalo. Este es el coeficiente de el R de Pearson para las variables originales. Y ahora vamos a poner el R de Pearson luego del análisis de componentes principales. En este caso, las variables van a ser en la columna G y en la columna I latina. Entre esas dos. Ven que antes daba 0,92 de correlación, 0,96, perdón, y en el caso nuevo da prácticamente 0. ¿Sí? Si redondeamos por decimales van a ver que es 0. Creo que este tema es muy interesante, es muy aplicable, es una de las primeras técnicas que se utilizan cuando estamos frente a un dataset con muchas variables. Con esta herramienta se logra reducir tanto el ruido como las correlaciones. Así que bueno, espero que les sirva para mejorar su comprensión. Nos vemos en la próxima.